El creer es ver. Dios mío y Señor mío. Esto es lo que dijo uno de los discípulos cual estaba buscando respuestas. Dios mío y Señor mío. Este mismo discípulo se encontraba solo en aquel momento cuando es que Jesús había resucitado de los muertos y vino a visitar a los discípulos, y los otros 10 estaban juntos, y un discípulo se encontraba solo. Los otros 10 discípulos disfrutaron la presencia de Jesús resucitado y vienen y le dicen a este otro: de lo que te perdiste. Y este otro discípulo dice: no puede ser, no es cierto, no vieron a Jesús. Para yo poder creer tengo que tocar, tengo que ver las manos de Jesús, tengo que ver su costado. No puedo creerlo. De ahí en adelante este otro discípulo se quedó cerca de estos otros por si es que Jesús se aparecía otra vez. Y fueron 8 días después de la primera visita que Jesús viene y regresa a los discípulos. Detrás de puerta cerrada, Jesús se presenta y lo primero que hace es extender su mano a este discípulo y le dice: mira y toca, mira mi lado y toca. Y ahí es donde es que él respondió: Dios mío y Señor mío. Y Jesús le responde: tú has creído porque has visto. Mas bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. El creer es ver. No sé por qué estás aquí en la iglesia hoy. Quizás estás buscando ciertas respuestas a ciertas preguntas en tu vida. Quizás tu mami te trajo a puro estirón de orejas para poder estar aquí. Quizás piensas que tu abuelita te está viendo desde los cielos y por eso es que piensas que todo buen cristiano tiene que estar aquí en la iglesia. No sé por qué el que estás aquí. Quizás estás buscando una novia. Mejor aquí que afuera en el mundo, ¿verdad? Pero al fin del día estás aquí en la iglesia, y algunos de ustedes quizás están buscando estas respuestas a aquellas cosas grandes de la creación, de la fe de Dios, de que si es cierto, si Jesús resucitó o no. Todos estamos buscando algo, y espero que al fin del día estemos buscando más de Dios. Quiero confesarles algo. Como pastor, mucha gente piensa: no, el pastor se sabe todo desde el principio al fin, de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Pero déjenme les doy esta confesión, Aunque si ahorita mismo me preguntan que les diga los libros de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, no puedo. Todos con la boca así: ¿cómo que cómo? En el campamento de niño quizás sí, pero ahorita sé más o menos dónde es que están, pero no me sé todo. Y no, todas las respuestas en la Biblia yo no me las sé, y es por eso es que sigo buscando y anhelando y escudriñando dentro de la palabra de Dios para encontrar esas respuestas. Y me encanta cuando Juan Pablo y yo salimos a veces los domingos, evaluamos, celebramos, y hay domingos que Dios hace grandes cosas. Estamos súper emocionados y luego JP me dice: no hombre Mario, Dios hizo grandes cosas. Imagínate si leyéramos la Biblia, ¿qué pasaría? Es chiste si leemos la Biblia. Pero no tenemos todas las respuestas. Pero una de las cosas que sí sé, y estoy súper seguro en este momento, en todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, estoy segurísimo de que Jesús es mi Dios y que Él es mi Señor, y nadie me lo puede quitar. Yo creo esto en lo profundo de mi corazón. Y cuando yo tuve 20 años, yo tuve que llegar a este punto donde es que tenía muchas preguntas y casi me rendía. El continuar viviendo en este camino, en esta fe, y no sentía a Dios lo cerca suficiente para poder seguir. Y me encontraba en el colegio bíblico, pero a los 20 años tuve este encuentro tan hermoso, tan precioso, tan personal, donde es que de ahí en adelante no hay duda de que Dios vive, de que Jesucristo resucitó de los muertos y que Dios vive. Esto a mí nadie me lo quita, pero quizás tú estás aquí buscando, tienes esas preguntas, tienes aquellas dudas en tu mente. Y hoy continuaremos nuestra serie que se titula El Camino, y
esta serie estamos confrontándonos con diferentes personajes en la Biblia. En el camino, la vida que Cristo vivió fueron 33 y tuvo varios encuentros con varias personas. Y hoy nos estaremos enfocando en la vida de Tomás. Y pobrecito Tomás, tiene una muy mala reputación, ¿o no? Hasta yo mismo, la manera en que yo lo he puesto, que yo he mencionado, siempre digo, pobrecito el Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Pero hay mucho más. Si vemos la vida, la persona, el carácter de Tomás, hay mucho más. Que le decimos que es incrédulo, estamos poniéndole título a este pobre hombre. Es como cuando yo estaba creciendo, cuando tenía unos 12, 13 años, cuando al fin me dieron estos lentes preciosos, hermosos, y los niños vienen y me decían, mira, 4 ojos. ¿Se acuerdan? ¿Quién tiene lentes? ¿A quién le dijeron así? 4 ojos. Me decían eso a mí y yo podía recibirlo como mi identidad o no, pero de la misma manera siento que el pobre Tomás le hemos puesto este sello de esta persona que simplemente no cree, que él es el incrédulo. Pero hoy quiero que nosotros entendamos que hay más, hay algo más profundo en la vida de Tomás. La primera cosa, al ver la vida de Tomás, quiero que ustedes entiendan que Jesús creyó en Tomás. Jesús creyó en Tomás. Jesús escogió a sus 12 discípulos. No hubo ninguna encuesta, no fue a preguntarle a su mamá o a su papá, dime cómo es que él creció, es buena gente, es mala gente, le gusta comer bien, sabe cocinar. Jesús no tomó ningún tipo de encuesta. Jesús mismo, con su propia mano, él escogió a sus 12 discípulos. Jesús creyó en Tomás y queremos leer esto porque hasta en el fin de lo que es la palabra de Dios en Apocalipsis, llegamos a ver una referencia a la vida de Tomás. Dice aquí en Apocalipsis, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles de el Cordero. Esto es grande, esto quiere decir que los 12 discípulos para Jesús era algo importante. Vemos esta visión en el libro de Apocalipsis, donde es que Jesús lo llevó a este monte para ver esta hermosa ciudad que parecía como una hermosa perla. Y de ahí puedes ver los cimientos de la muralla. Y desde ahí podemos ver este valor, esta importancia de lo que era Tomás para Jesús. Quiero que ustedes se imaginen esto. Si tu jefe, no tu jefe, digamos que el dueño de tu compañía viene y te dice, ¿sabes qué? Estoy empezando este programa nuevo y voy a tener a 12 personas la cual voy a escoger para que vengan y vean, estén conmigo, que no solamente vayan a juntas aburridas, pero vamos a ir a fiestas. Van ustedes a ver todo lo que yo hago y van a saber cómo es que yo lo hago para que un día ustedes también lo hagan. ¿Cuántos de ustedes irían con el jefe? ¿Qué dicen? ¿Con que me paguen lo mismo que él saca? Yo voy con el jefe. Es lo mismo que Jesús estuvo haciendo al escoger a estos 12 discípulos. Esto quiso decir que Jesús estaba dispuesto a invertir a ellos, a enseñarles todas las cosas necesarias para poder hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. Pobrecito Tomás, el incrédulo, es más que un incrédulo. Es un amigo de Jesús. Es uno que fue escogido por Jesús mismo. Si es que Jesús creyó en Tomás, quiero que escuches esto. Yo creo que Jesús cree en ti. Jesús creyó en Tomás y Jesús cree en ti. Hay solamente pocas veces en la Biblia que vemos a Tomás. La primera es la historia que acababa de compartir cuando se encontraban y Jesús vino a visitar después de que resucitó. La segunda fue cuando Jesús decía, voy a salir de aquí, voy a preparar un lugar para ustedes, y Tomás les pregunta, pero Jesús, ¿a dónde vas? Otra vez donde Tomás se encuentra fue cuando después de haber resucitado también fueron de pesca. Fueron a pescar, no habían pescado nada y Jesús viene y dicen, pongan la red aquí, sacan el pez
y se ponen a comer al lado de la playa, y ahí es donde Jesús le dice a Pedro: me amas 3 veces. Y ahí se menciona que Tomás estaba sentadito y calladito escuchando todo lo que estaba diciendo. La cuarta parte donde es que vemos es que Tomás se encontraba en el aposento alto, donde es que iban a escoger el sucesor de Judas. Y el otro lugar, les digo todas estas veces donde es que se menciona a Tomás, para que vean el rol, la presencia, y más bien en esta próxima historia vemos el carácter de Tomás. Y si no lo leemos cuidadosamente, si no ponemos atención, no vemos el carácter, no vemos la fuerza, no vemos la dedicación de Tomás. Y quiero que leamos juntos en Juan capítulo 11. Y esto es durante el tiempo ya alcanzando el fin de la vida de Jesús, donde estaban a punto de arrestarlo, de crucificar a Jesús. Y quería decir que si Jesús se acercaba a Judea, que estaban tras de él y están en esta posición, pero algo sucedió. Lázaro se había enfermado, y no solamente eso, sino que él había muerto. Y así es que aquí es donde empezamos nuestra historia. Dice en el versículo 14: entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos. Si lo lees por el lente de que Tomás es un incrédulo, que tiene muchas preguntas, que siempre decimos en México, mete la pata. Si lo lees por ese lente de que no, pues Tomás es un incrédulo, se me hace que aquí como que está siendo él muy sarcástico. La primera vez que lo leí dije: wow, ay, que Tomás, qué chiflado, ¿verdad? Estás lleno de sarcasmo, estás diciendo sí, vamos a morir. Pero la realidad de las cosas, lo que Tomás está diciendo aquí, lo está diciendo. Está diciendo: vamos para que muramos junto con Jesús. Quería decir que tenían que regresar a Judea. Y vemos el carácter de Tomás. Él estaba dispuesto a morir con Cristo Jesús. Y lo bonito de todo esto, que al tener esa valentía, pues Jesús decidió ir a su amigo Lázaro. Y ahí es donde leemos la escritura, ¿verdad? Donde dice que Jesús lloró. Él testificó ese quebrantamiento de Jesús. Fue testigo de cuando es que Jesús abrió su boca y dijo: Lázaro, despiértate, levántate. Y Tomás estuvo afuera de la puerta, viendo ese milagro, viendo el poder de lo que Jesús puede hacer. Pero regresamos nuevamente a darle un poquito de crédito a Tomás. Jesús fue escogido. Tomás fue escogido por Jesús, y Tomás era un ser con mucho ardor, con mucha fuerza y disposición a morir con Cristo Jesús. Jesús creyó en Tomás. Había algo especial en él. Jesús cree en ti. Hay algo especial en ti. Tomás testificó este momento donde algo sobrenatural sucedió, de muerte a vida. Muchas cosas sobrenaturales que Tomás estaba viendo, y me imagino que dentro de este ambiente de tantas cosas que no son lo normal, que Tomás tenía muchas preguntas. Y algunos de nosotros, si es que dicen: no, hombre, es que tú te pareces a Tomás, o sea, no, a nadie confías, siempre tienes preguntas. Y hay veces cuando nos asocian con Tomás pensamos que es algo malo. Pero déjame te digo esto: por las preguntas que Tomás tenía, Jesús dio atención a sus preguntas. Tomás era diferente. ¿Recuerdan esa historia donde es que dijo Jesús: voy a preparar un lugar para ustedes? Y Tomás pregunta: ¿vas a ir? Dices que nosotros vamos. ¿Cómo es que nos vamos a ver? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Tomás tenía una mente, algunos dicen que es científica, que tenía que tener cosas precisas para poder acomodar, para poner en orden, y entonces poder hacer una decisión basado en los hechos que tenía enfrente de él. Tomás tenía una perspectiva muy, muy práctica, y él tenía que ver, pues, para creer.
pero Tomás era del tipo, y me encanta, no sé si algunos tienen amigos como estos o en el trabajo, alguien está hablando acá bien sofisticado y pues tú no quieres preguntar porque no te quieres ver así medio tonto, como que no entiendes lo que están diciendo y pues lo que pasa es que te quedas callado. Y entonces alguien más pregunta y en ese instante esa persona ahora se ve inteligente porque preguntó una pregunta así bien sofisticada, pero de perdida esa persona preguntó y tú no preguntaste. Y en este caso así veo a Tomás, donde Jesús estaba tratando de comunicar el futuro, la eternidad, algo grande, algo inmenso, algo sobrenatural. Y Tomás al fin dijo: ¿sabes qué? Déjame te pregunto, Jesús, me emociona todo lo que estás diciendo, pero ¿cuál es el camino? O sea, perdóname, pero no entiendo. Y me encanta que Jesús dijo en ese instante, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Uno de los textos tan poderosos, más poderosos de la Biblia. Pero ese era Tomás. Tomás era de esa forma, bien preguntón. Y quiero que leamos literalmente de la escritura, aunque ya les conté la historia, pero regresemos a Juan capítulo 20. Para que veamos exactamente aquellas cosas que sucedieron. Dice aquí: 8 días después sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, lean esa parte otra vez. Luego le dijo: ¿a quién? A Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Jesús le extendió la oportunidad a Tomás que viera lo que había pedido. No me imagino que cuando Jesús se apareció en el cuarto, no me imagino a Tomás haber dicho: a ver tú qué te pareces a Jesús, ven para acá para ver tus manos. Pero fue de la otra forma. Cuando es que Jesús se les apareció, lo primeritito que hizo Jesús mismo fue extender su mano y dijo: mira, siente. Y es por eso que me emociona el saber que a Jesús le da atención a nuestras preguntas, y es que estamos dispuestos a preguntar aquellas cosas que son necesarias, porque si hay algo que te incomoda, si hay algo que no entiendes, es tan necesario el poder hablar, el poder hacer esas preguntas. Y Jesús aquí en ninguna forma reprendió a Tomás, sino que vino y extendió su mano y dijo: mira, para que creas. Esas preguntas trajeron atención a lo que Jesús necesitaba que hacer. Y lo que podemos nosotros aprender de esto es que las preguntas no son malas. Las preguntas no son malas. En nuestra vida suceden ciertos procesos, ciertos eventos, ciertas pérdidas donde tú vas a tener ciertas preguntas. Y sí les reto que hay que tener muchísimo cuidado, que cuando hacemos esas preguntas, si es que son preguntas vanidosas, yo creo que hay veces que Dios pues prefiere no gastar tiempo. Sí le importas, pero hay veces que piensas de cierta forma y estás totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y hay veces que Él mejor trata de contestarte estas preguntas más grandes, donde es que se pueda venir a cumplir la voluntad de Dios sobre tus vidas. Y hay veces que gastamos mucho tiempo en las preguntas equivocadas. Es por eso que está bien tener dudas, pero que no sean preguntas vanidosas del por qué es que a mí no me dan ese trabajo que yo me merezco. Mejor preguntarle a Dios: ¿qué es tu voluntad para mi vida? Preguntas más grandes que vienen de Dios. Podemos aprender que el hacer preguntas no son malas. Y yo creo de lo más profundo de mi corazón en esta historia, el hecho de que Jesús regresó después de 8 días para verse con Tomás era exactamente para hacer lo que hizo, que fue aparecerse en ese cuarto, y lo primero que hizo fue extenderle su mano a Tomás. Ese fue el propósito de su visita. Jesús dio atención a sus preguntas y Él da atención a tus preguntas también. Si recuerdan, durante la primera visita de Jesús, Tomás no estuvo ahí.
les conté cuando tenía la venda que este discípulo se encontraba solo. Y otra vez, pobrecito, le damos mala credibilidad, mala historia a Tomás. La realidad es que porque a Tomás le gustaban ciertas cosas científicas, un proceso, cosas que él había visto que Jesús había resucitado a Lázaro, y Tomás se preguntaba, ¿por qué si es que todas estas cosas han sucedido y yo había puesto toda mi fe en Jesús? Él estaba quebrantado, él estaba adolorido, él estaba atormentado. Y el hecho de que Tomás no estuvo con ellos cuando Jesús vino después de que resucitó es que él estaba lastimado. Él había apartado de la comunidad. Y quiero que nosotros pues aprendamos algo de esto también. Cuando estás tú adolorido, cuando estás angustiado, tienes que tener mucho cuidado porque aquí hay algo peligroso. El estar solo, el estar en una isla, el no tener ese buen consejo, el no tener ese buen aliento. Y en este preciso caso vemos lo que se perdió Tomás. Se perdió la visita con el Dios, con Jesús resucitado, porque él estaba apartado de la comunidad. Y es por eso que les digo, cuando pasen por un proceso, no se aparten. Tomás pudiese haber estado ahí, aunque no hubiéramos tenido esta hermosa historia de la cual podemos aprender, pero la comunidad es importante y es algo que Dios nos ha dado. Esta iglesia, el uno al otro. Si se ven al uno al otro, ve la que está al lado tuyo y dile, Dios me dio a ti. Ay, qué lindo. Si no lo conoces, pues mucho gusto. Conózcanse de una vez. Dios me dio a ti. Dios nos da lo necesario para avanzar. Jesús nos da lo necesario para avanzar. Aquí vemos que Jesús le dio lo necesario a Tomás para que él pudiera avanzar. Hay una diferencia cuando tú le das algo a alguien de lástima, por compasión quizás. Y déjame te explico esto. Quizás tú le has dado tu cambio en tu carro, traes un billete de 2, de 5 y hay veces te entra la compasión bien profundo y bajas la ventana del carro y les das pues algo a esa persona. Eso es dado por compasión y no es malo, eso no es malo. Qué bueno que hacen eso y síganlo haciendo. Pero lo que yo veo aquí que Jesús le dio lo necesario para avanzar. En este caso a veces le damos lo suficiente para comer, para mantenerse, pero quiero que veamos esta hermosa herramienta, este hermoso poder, esta hermosa presencia que Dios nos da para poder nosotros avanzar. Imagínate al colegio de los niños, ¿verdad? Queremos nosotros dar lo mejor que tenemos, aunque nos cueste $20,000-$30,000 para poder poner a los niños en el colegio, pero lo estamos haciendo con sacrificio para que ellos avancen. Y Jesús ha hecho lo mismo para Tomás, porque Jesús no quería que él se quedara estancado. Hizo algo especial para Tomás. Y es lo mismo que Dios quiere para nosotros, el poder avanzar. Dios nos da siempre lo necesario para poder avanzar nosotros. En el versículo 28, después de haber tocado las cicatrices de su Mesías, de su Rey que resucitó de los muertos, entonces Tomás, cuando lo ve, cuando lo toca, esto es lo que él dice. Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús le dio lo necesario para avanzar. Le dio esa experiencia personal, esa atención, que ellos estuvieran juntos por 3 años, el desarrollar ese entendimiento de que una cosa tras otra cosa se iba construyendo el uno al otro, la fundación, las paredes, el techo, estas cosas que ellos habían vivido juntos. Tomás como un discípulo, vemos que todo esto fue para darle a Tomás propósito, para poder avanzar el reino de Dios. Y lo hermoso de Tomás es que Tomás llegó a ser misionero en India. Él se fue 58 años después de Cristo, que fue aproximadamente unos 25 años después de que
Jesús regresó del cielo, pero él decidió irse a India y ahí en India plantó muchas iglesias. Se quedó ahí por 14 años plantando iglesias en India y ahí es donde es que él murió. Él murió haciendo lo que él amaba. Jesús le dio lo necesario para avanzar y cumplir su propósito. Tomás tuvo que ver para creer. Y siento que estamos en esa posición muchas veces en nuestras vidas, donde es que jugamos y decimos, si es que Dios no haces esto, pues yo no hago esto. Si las cosas no se alinean de esta manera, pues ¿para qué lo intento? Y en vez de tomar ese riesgo y confiar en Dios, de que Él está activo, de que Él nos da lo necesario y caminar una vida llena de fe en Cristo Jesús, quien resucitó de los muertos, en vez decidimos estar estancados, quedarnos con estas preguntas, estas dudas de que mi familia nunca se va a arreglar, mi matrimonio nunca se va a arreglar, esta deuda nunca la voy a pagar. Y Dios nos promete cuidarnos y darnos lo necesario, no más de lo que necesitamos, pero simplemente lo que necesitamos para primero crecer el reino de Dios, no el reino de Mario, no el reino de Gateway, pero Dios nos promete darnos lo necesario para avanzar. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entiendan bien la palabra bienaventurados, llenos de bendición, llenos de todo lo que necesitas, libertad sobre tu vida. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Y Dios Jesucristo pensó en nosotros al decir esta bienaventuranza, pensó en ti individualmente, en ti, en Juan, en Rolando, en Sam, en Juan Pablo, en Richie. Pensó en ti, bienaventurado que tú has creído sin ver. Y de esto deberíamos nosotros estar tan contentos. Jesús te da lo necesario para avanzar. Jesús es paciente a tus preguntas y Jesús cree en ti. ¿Puedes tú creer en Él? Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu Espíritu. Te damos gracias por nuestras mentes que nos has dado para poder procesar, Padre, aquellas cosas que tú haces en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a no quedarnos estancados en nuestras propias dudas, en nuestros propios pensamientos, pero Señor, ayúdanos a tener fe. Ayúdanos a tener fuerza, a hacer esas preguntas, Señor, y rendir todas aquellas dudas, que tú vengas y cumplas tus propósitos en nuestras vidas.